La intervención en favor de las víctimas en el contexto de las ciencias criminologías es una de las tareas de los hombres de gobierno. Nuestra segunda tarea al buscar justicia es intervenir en favor de las víctimas. Llevar información a las personas e instituciones que puedan llegar a ayudar a las víctimas es el rol de aquellos que practican la criminología. La injusticia es el abuso del poder. Y se trata a las personas de poder o de autoridad que usan de poder para despojar a los débiles. Es que a partir de allí hay que lograr los objetivos de aislar a los individuos más débiles en el buen contexto de la palabra, en el buen contexto de la voluntad, y ejercer un contrapeso a favor de las víctimas sin lograr opresión, secuestro o extorsión. Dice Eclesiastés, el capítulo 4 y el versículo 1. Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de los opresores. Qué vergüenza, ¿no? Ciencias criminológicas. Que se tenga que llegar a hacer un balance donde el poder esté del lado de los opresores. Creo que ya se ha superado esas instancias. Ahora hay que intervenir a favor de las víctimas e intervenir en su favor. La intervención es un proceso mediante el cual se supera el aislamiento del individuo más débil y se introduce poder del lado del civil o el individuo más débil. Nos está refiriendo el autor a un aislamiento COVID-19, a un aislamiento social y un acercamiento por metros, algo que tuvo un tinte muy pero muy inejecutivo globalmente, sino a una intervención seria, donde la palabra intervenir significa venir entre, o sea, alguien que está entre todos, que ejerce la vida auténtica y social, comercial, civil, ciudadana entre todos, y ese entre es ir y venir en buena voluntad, en el contexto humano, en el contexto de la persona. Intervenir. Esa intervención, cuando intervenimos, usamos la información factual que hemos recogido para ejercer un poder de contrapeso y de protección entre el abusador y la víctima. Es así como dice el Señor en Salmos, el capítulo 35, el versículo 10. Librar de los poderosos a los pobres. Esos pobres que se está refiriendo el Señor se refiere a aquellos que están oprimidos por ser vivientes y se encuentran en manos de opresores que no son vivientes. Es una intervención eficaz que que depende del análisis del tipo apropiado de intervención que se necesita. El mejor método de intervención es el agente de intervención y no me estoy refiriendo a los agentes de intervención policíacos que pueden llegar a tener un rol en el contexto de las cárceles dentro de las penitenciarías y fuera de la penitenciaría, sino a aquellos que son gente, pueblo, y que hacen algo en favor de la gente. Un análisis apropiado se puede determinar en base a estrategias específicas de intervención para llevar a la víctima a una ayuda significativa. Ese análisis requiere información y esa información que se puede ver a lo largo de mi timeline es la razón por la que hay una importante recolección completa de los hechos acerca del abuso, la víctima y el perpetrador. Lamentablemente he tenido que denunciar a poderes muy, pero muy poderosos donde se dedicaban solamente a perpetrar y a ser víctimas a los civiles, donde desarmados procedían a muchísimos a perder la vida solamente por intentar existir y ser libres. ¿Cómo poder tener una intervención apropiada, no un aislamismo programado como lo vimos lamentablemente en la Cuarta Guerra Mundial?
global pandemiológica en la cual el G20 y China finalmente se hicieron cargo, que aislaron con propósitos de seguir perpetrando. El primer paso consiste en decidir qué tipo de intervención vamos a usar. Es una categoría que supone que tenemos una categoría amplia, por así decirlo, en los civiles nacionales, y la opción es la medida en las necesidades de la víctima. Quiere decir que abordamos un tipo de intervención donde utilizamos sistemas informáticos. Esos sistemas informáticos tienen el propósito de dejar de perpetrar y tienen el propósito de echar del sistema inclusive a señales de perpetradores fantasmas denunciados, lo último en la investigación, perpetradores fantasmas en base a Hechos, el capítulo 10 y el versículo 1. Rescatar a la víctima. Defiendan la causa del huérfano y del desválido, dice Salmos. Al pobre y al oprimido háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de las manos del impío, dice Salmos, el capítulo 82, el versículo 3 al 4. Este tipo de intervención es a favor de la víctima que en el momento actual está sufriendo abuso. El prisionero que está detenido ilegalmente o torturado, la niña a quien se retiene en prostitución o el niño en servidumbre forzada. La víctima necesita ser librada o rescatada de la opresión que está en acción, con la prioridad que esas personas puedan llegar a ser vivientes, seres humanos. O el ejemplo de las niñas del burdel de Bombay que necesitan ser rescatadas de las fuerzas coercitivas que las retenían en un burdel. Es así que vemos lamentablemente algunos carteles en algunos lugares de Buenos Aires donde pusieron Bombay. Rescatar a la víctima. Aquel que se dice ser un protector, aquel que se dice ser un agente de seguridad, aquel que se dice ser un juez, aquel que se dice ser un abogado, aquel que se dice ser un príncipe, debe manejar en la conciencia habitual, en el contexto de la ciencia criminología, rescatar a la víctima para que nadie sea forzado en diferentes estados de opresión. Llevar, la segunda manera de intervención apropiada, llevar a cuentas al perpetrador. Dice Salmos, el capítulo 10 y el versículo 2 y 15. Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enreda en sus propias artimañas. Rómpele el brazo al malvado y al impío, dicen simbólicamente el salmista. Pídeles cuentas de su maldad, dice literalmente, y haz que desaparezcan por completo sus hechos en el pensamiento hebraico. Al llevar a cuentas, esa palabra cuentas se aplica a las cuentas de redes sociales o a las páginas web, donde desde allí uno puede hacer el descargo, o puede hacer las denuncias, o puede contar qué es lo que sucede. Al llevar a cuentas al perpetrador, es la intervención apropiada después de que ha ocurrido el abuso. En mi caso he tenido que denunciar en pleno abuso y guerra, que es lo que sucedía con un montón de engaños a lo largo del continente y a lo largo del mundo. El daño no se puede deshacer, pero los perpetradores pueden ser llevados a cuentas por abuso y se puede buscar compensación o restauración para la víctima. Es allí que siempre digo que posiblemente si llego a cobrar lo que me pertenece, ganado laboralmente, es muy probable que reciba algún formulario donde me digan: yo fui abusado por el pueblo donde usted estuvo. ¿Cómo no? Hay perpetradores que directamente ya los van llevando a la cárcel y hay civiles que dicen: creo que te mereces mi herencia. Hay de todo. En las cuentas debemos mantenernos civiles, ciudadanos, y allí enfrentarnos inclusive con los perpetradores y encontrarlos. Hay una
un tercer tipo de intervención que es la prevención estructural. ¿Qué significa esto? Dice Salmos el capítulo 10 y el versículo 18, defiende al huérfano y al oprimido para que el hombre hecho de tierra, dice el salmista, no siga ya sembrando el terror. Ese es el propósito de la prevención estructural. Defender al huérfano y al oprimido. Y ese huérfano y oprimido, primeramente, ser humano viviente porque es hecho de la tierra, el honor que nos da el cielo de poder vivir y gobernar la tierra y ser hechos, poder tener la plena seguridad que fuimos hechos de la tierra. Esta intervención es necesaria para asegurar que no se vuelva a abusar de las víctimas ni de otros individuos vulnerables. La rendición de cuentas del perpetrador suele ser el ingrediente más importante para la prevención estructural, ya que les impide a los malos continuar con el abuso y desincentiva a otros a que podrían sentirse tentados a abusar de su poder de manera parecida. En efecto, si no hay rendición de cuentas del perpetrador, es casi imposible impedir que se vuelva a dar el abuso. Es allí que los descargos que hacen acerca de perpetradores deben ser manejados con mucha profesionalidad y abordar cada uno de los casos con muchísimo tacto en base a la sociología y hacia la ley. Con frecuencia la prevención estructural implica realizar cambios en las agencias locales o gubernamentales. Podemos llevar a cuentas en forma individual a la policía que manejan un burdel o prostitución forzada, pero si no se alienta y se ayuda a los jefes de la policía que desarrollen mejores estructuras de rendición de cuenta para la administración de su personal, es probable que aquello suceda otra vez. Asimismo, podemos llevar a cuentas a los soldados, por ejemplo, en la masacre de Lupao, que posiblemente sabían quién era la mamá de Alex allí en Suecia. Y ya había habido una masacre en Lupao y llevaron a esa masacre al teatro de Ucrania en base a que el problema es el abuso de niños en California y los teatros que existen de tipo Wildes, de aquel falso poeta que intentó filtrarse en el nombre de India y dejó a Inglaterra con todo el caos que podemos ver por Occidente en aquel lugar. Si no hay un adiestramiento militar en el uso apropiado de las fuerzas y si hay rendición de cuentas dentro de la estructura de mando, entonces es probable que las presiones de combatir a los guerrilleros conduzcan a más abuso. Es obvio que los problemas de prevención estructural son complicados y que con frecuencia exigen soluciones de amplia escala y largo plazo. Pero cada caso individual de abuso puede proveer información útil acerca de la necesidad de estrategias de prevención y de modo apropiado diseñar las estrategias de prevención y salvataje para aquellos que sufren opresión y son víctimas de algún tipo de abuso y necesitan ser librados como prioridad ser humanos, inclusive por cárceles que quieren prolongar todo tipo de abuso. Un cuarto punto es la ayuda a la víctima en el contexto de la intervención a favor de las víctimas. Dice Salmo 146, el versículo 7 y 9. Hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos, sostiene a los agobiados, protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. En el capítulo 146, el versículo 7 y el versículo 9 del libro de los Salmos. Como consecuencia del abuso, las víctimas y sus familias pueden necesitar ciertas asistencias básicas y las muchachas que son libradas principalmente de la prostitución forzada suelen carecer de familias y necesitan algún techo y ayuda de transición, así que como consejería y atención espiritual para la situación en crisis es necesario que podamos abrir lugares donde los forajidos van dejando el lugar y que tengamos que poner seres vivientes que han sido forzadas en la prostitución para poder vivir de manera digna. La viuda expulsada de sus tierras puede necesitar ayuda ya que
es necesario devolverle la propiedad. La familia del prisionero necesita ser atendida. Quien está encarcelado o lesionado es el principal responsable de proveer ingresos, ya que las cárceles fueron libradas para tomar la vida de los individuos, seres vivientes, y hay que recuperarlos, como también fueron algunos atacados por diferentes bancos con propósitos de expropiar la cuenta mental y propia de herederos. La víctima de tortura probablemente necesitará atención médica básica y tratamiento psicológico, restauración espiritual, que es lo que tenemos que abordar aquellos que gobernamos diferentes continentes del mundo y sentimos una compasión interna por ayudar a todas aquellas personas que sufrieron el ataque de extraterrestres personificados en el planeta Tierra. Que Dios bendiga a América y al mundo.